ahorita a quererme quitar a mi hija, que yo ya la adopté, pero la necesito de vuelta para salvar la vida de su hermana gemela. Los niños que requieren el trasplante de hígado, el 17% de esos niños o más se mueren durante ese periodo. ¿Quieres ayudar a tu hermanita? Sí, para que pueda vivir. Tu nieta se está muriendo. Si una está sana, ¿por qué las vamos a perjudicar? Las dos se van a arriesgar. Tenemos que salvar a una, es mi hija. Nosotros somos una empresa de funeraria. Tomamos las cenizas, las trasladamos al sitio que la persona sea de su agrado. A todos los lados donde la familia quiere que le ponga la ceniza, yo soy que voy. ¿Me estás diciendo a mí que él no está cumpliendo, con el las supuesto funciones. servicio que dan ustedes? Es posible. Me ha ofrecido la venta Este de señor, doctora, yo cenizas nunca he visto a este señor en mi vida. O sea, porque culpable, la eres un ceniza de estafador. los muertos se Compañera, utiliza compañera, en algunos compañera. ritos. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Ernest Bersot dijo: muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón materno. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo creo que los inocentes no deben de pagar los errores de los culpables. No es justo. Es una injusticia decidir por la vida de los demás. No podemos mover fichas a nuestro antojo. Buenas tardes y bienvenidas. Ivana, tú eres la demandante de este caso. Explícame quién es Miriam, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Muy buenas tardes, doctora. tardes. Yo estoy aquí para pedir la custodia total y absoluta, inmediata, de mi hija. No es su hija. De mi hija, la cual mi madre se ha hecho cargo de cuidar, pero la necesito de vuelta para salvar la vida de su hermana gemela. Por eso estoy aquí. Necesito que regrese conmigo su hija, que ella dice que es su hija, lo cual no lo es, solamente lo cuidó por un tiempo. Ahora necesito que regrese para estar juntas, para irnos de regreso a México a salvar la vida de mi otra hija, Valenca, la cual está a punto de morir si no hacemos algo y lo solucionamos de inmediato. No es su hija. Ok, ahora escucha. Dígame. ¿Por qué tu mamá tiene a tu hija? Mi mamá sucedió así. Pero me estás diciendo hace que tiempo. las niñas son gemelas. Sí, doctora, así es. Ok. Hace tiempo nos venimos a vivir aquí a los Estados Unidos. Mi mamá se hizo de una pareja mucho más joven que de ella. Le voy a ser sincera, ocurrió algo entre su pareja y yo. Nos tuvimos que salir de la casa porque mi mamá se molestó mucho, con justa razón. Nos sacó de su casa. Me quitó a mi marido. No es, en ese momento no era su marido, solo fue algo que ocurrió entre nosotros. Nos saca de su casa. Empezamos a vivir Espérate, juntos. Él era la pareja de tu mamá. Sí, pero es mucho más joven que ella. Ok. Pero ahora es mi marido. En ese momento no lo era, pero Ok. las cosas se dieron entre nosotros, nos fuimos a vivir juntos. Al Ok. estar juntos, se molestan, no se dan las cosas. Yo tenía 17 años. Cuando él se va de la casa, empiezo a sentirme muy mal. Muy mal, creí que era una depresión porque ya no tenía a mi madre, porque ya no lo tenía él. Empiezo a sentirme mareada, vómitos y todo, y me desmayo. A la hora de despertar, despierto en un hospital, el cual la doctora me dice que a la única persona que pudieron contactar era a mi madre, porque es el único familiar que tenía en Estados Unidos. Cuando le pregunto a mi mamá por qué estaba en el hospital, que qué era lo que había pasado, me dice que estoy embarazada y que vamos a tener que sacar esto adelante. Yo a mis 18 años, Doctora, ella doctora, no quería las no niñas. podía tener a los Las quería niños. abortar. Ok, un momento. Dígame. No, dime. No podía tener a los niños porque tenía 18 años. La verdad es que no sabía cómo iba a hacer cargo de unos niños. Apenas yo iba iniciando con mi carrera y en ese momento le dije que iba a abortar. Ella, como mi madre, me dijo que me iba a ayudar, que todo iba a salir bien. Yo no quería, ¿ok? Mi mamá me apoya y vamos todo adelante. En eso el embarazo se complica porque son ambas. Entonces mi mamá se echa a un lado y me deja sola. A los 18 años con un embarazo gemelar. Nacen mis niñas y las cosas se empiezan a poner muy mal. Necesito
un apoyo porque en mi carrera ya no puedo seguir adelante. ¿Cuál es tu carrera? Soy modelo. Modelo. Entonces tuve que dejar a las niñas con ella, solamente a una. Regresé a México porque me dieron un muy buen empleo. Un empleo que ahora me da para hacerme cargo de mis 2 hijas y sacar adelante a mi niña en esta enfermedad con la que está pasando. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que tú te fuiste con una de las niñas? Me fui hace 6 años. Mi niña se quedó con ella cuando tenía solamente 3 meses. Intenté localizarla, me puse en contacto con ella. No sabía dónde estaba. No podía yo venir a los Estados Unidos porque tenía un problema en México con los papeles de la visa. Ahora tuve que luchar para sacar la visa. He metido en muchos problemas entre la enfermedad de mi hija, ser madre soltera, sacar todo adelante para poder venir, localizarla, para pedirle que me regrese a mi hija y no quiere regresar. Ok, perfecto. Ahora bien, ahora estás estable, tienes un trabajo, estás bien, puedes mantener a tus 2 hijas, pero el tema es que tú quieres a tu hija, a la que tiene tu madre, no porque tú la quieras y la quieres tener junto contigo. Tú la quieres porque tu otra hija está enferma. No, la quiero porque siempre la he querido, porque cuando intenté ponerme en contacto con ella se escondió, me dejó. En la primera llamada en la que yo hablaba para ponerme de acuerdo con mi niña, cuando comenzaste en la demanda diciéndome que quieres la custodia de tu hija para salvarle la vida a la otra. Para estar juntas como familia. Y no nada más es a una la que le voy a salvar la vida. Voy a salvar su vida intentándolo. Y aparte vamos a regresar a ser una familia junta. Yo no le estoy negando a mi madre que problema tiene tu otra hija de salud? ¿De qué se trata? Tiene artrosis biliar. ¿Artrosis? Su hígado está dañado y está muy débil. En cualquier momento... ¿Qué tienes ahí sobre tu podio? Es la evidencia sobre la Universidad de Monterrey, en la cual me dice que la única opción... que existe un 98% de probabilidad que mi hija sobreviva, siendo su hermana gemela la donante, ya que yo me llevé los papeles a México y con eso les dije que su hermana gemela vivía aquí. Ellos me dicen que hay mucho mayor probabilidad de sobrevivencia de mi hija. Si y tú quieres hacerle todo este tratamiento en México, no acá. Exacto. No, te quieres llevar a tu hija... ciudadana americana, ¿correcto? Sí, así es. Las dos niñas son ciudadanas americanas. Llevártela a México para realizarle los estudios con las células madres, analizando la compatibilidad de las hermanas gemelas. Exactamente, porque eso, allá ya iniciaron con el tratamiento. ¿Por qué no lo haces aquí? Las niñas son ciudadanas americanas. Doctora, he investigado de todo, estoy empapada de toda la información necesaria para que mi hija sobreviva, pero me dicen que aquí solamente entra a una lista de espera en la cual no vamos a saber cuándo se la dan. Puede ser a partir de 1 año, 2 años, pero si su hermana vive aquí, le puede la otra se está muriendo, doctora. No, en México ya estamos doctora. Mi niña está sana, mi hija está cerrada. sana. Esta señora lo único que tiene es un problema contra mí. Si me quieres hacer algo, házmelo, pero no a mi hija, es tu nieta. Ok. Por favor. Vuelve a tu podio. Ok, vamos a hacer un... Ok, señora, un momentito. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, usted me responde a la demanda. Porque al fin y al cabo estamos viendo que está la vida de otra de sus nietas también. Después del receso. Regresamos después de este corto receso, no se vayan. Regresé con el padre biológico de las niñas y ahora viene a quererme quitarle la salud. O sea, que el hombre que te engañó con tu hija volvió contigo. Sí. Me resisto a que entonces que la otra niña no es tuya. Hija, la que está enferma. Y desafortunadamente una está mal. Que se muera una y que la otra viva. Caso cerrado. Porque para mí ya no es mi hija. Una vez me destrozó mi vida. Yo tenía mi pareja. Yo amaba a mi pareja y ella...